Nos han contado que religiones como el zoroastrismo y el judaísmo trajeron al mundo un dios único, revolucionando la concepción de lo divino. Pero, ¿y si esa ruptura con los dioses múltiples fue más que un mecanismo de control que una verdadera evolución espiritual? Un dios único que no solo excluye a otros dioses, sino también a otros pueblos, creando una jerarquía de elegidos y no elegidos. No nacieron solo para cambiar lo divino, sino para estructurar un mundo donde solo algunos tuvieran acceso a ese poder. Escándalo espiritual, el politeísmo vibrante de los arios de la antigua Persia y la majestuosa jerarquía mesopotámica fueron aplastados por la plaga monoteísta del zoroastrismo y el judaísmo. Con citas avésticas y Biblia en mano, desvelaremos cómo el monoteísmo destruyó lo sagrado. Prepárate para una verdad incendiaria. El judaísmo, al igual que el zoroastrismo, surge como una respuesta radical contra las formas de religiosidad pagana y politeísta que predominaban en su entorno. En un contexto de sincretismo semítico y cultos paganos cananeos, el pueblo israelita adoptó una perspectiva profundamente cerrada y excluyente. Yahvé, el Dios de Israel, no tolera rivales. Es un Dios único que no solo se erige sobre los demás dioses, sino que exige la erradicación de sus cultos y altares. En textos como Éxodo 23-24 se ordena la destrucción de los altares de Baal, Astarte y Moloch, divinidades cananeas asociadas a la fertilidad, el sacrificio y el sincretismo religioso. Este ataque a los cultos rivales no es meramente teológico, sino también político. La lucha contra otras religiones se convierte en un componente esencial del pueblo elegido de Yahvé. El monoteísmo judío, en su forma más pura, no solo afirma la supremacía de Yahvé, sino que además le otorga a su pueblo la misión divina de purificar la tierra de otras creencias. La exclusividad del pacto entre Yahvé e Israel no es solo un acuerdo religioso, sino un mandato político. Israel es el único pueblo que goza de la gracia divina y cualquier intento de mantener o aceptar otras religiones es visto como una violación de esa relación sagrada. Así, el judaísmo introduce un concepto de pueblo elegido que se aparta de la universidad flexible de los cultos paganos, donde se aceptaba la multiplicidad de dioses y religiones. La exclusividad de la relación entre Yahvé e Israel marca un giro fundamental en la concepción de lo divino y al mismo tiempo establece un modelo para las futuras religiones monoteístas que terminarían por imponer un orden espiritual único en el mundo. Ahora, yendo con la madre del cordero, como quien dice, el zoroastrismo o mazdeísmo, surgido con Zaratustra, también llamado Zoroastro, en el este de lo que hoy día es Irán, marca una ruptura radical con el politeísmo protoindoario. Históricamente, esta reforma coincide con la consolidación de comunidades indoarias en la meseta del actual Irán, posiblemente en respuesta a tensiones sociales o influencias externas. El Avesta exalta a Ashura Mazda como dios supremo y demoniza a los Daevas diciendo que repudio a los Daevas, malvados, mentirosos, los peores seres, así como también los Daevas no eligieron correctamente, pues el engaño los llevó a la furia. Esta condena de deidades como Indra o los Asvins es anteponiendo a los Ashuras, los cuales son enemigos directos de los dioses en la mitología indoaria. Muy sospechoso, la verdad, suponiendo así una traición al orden jerárquico del Rita. Ya Friedrich Nietzsche, muy sabido, dedicó una acertada y extensa crítica al dualismo zoroastriano por fracturar la armonía cósmica, mientras Julius Evola lo veía como un precursor del igualitarismo abrámico, pues el zoroastrismo refleja una contaminación por cosmovisiones igualitarias, posiblemente derivadas de contactos con pueblos negros del Cuerno de África a través de rutas comerciales entre el año 2000 y 1500 a.C. Esto se notaría sobre todo en la escatología lineal del Frasor Creti, la cual, como explica Eliade, rompe con el tiempo cíclico pagano. Jan Hashman destaca la intolerancia del zoroastrismo, que demoniza la pluralidad divina, allanando el camino para religiones uniformizantes. También explica cómo históricamente la reforma zoroastriana se consolidó bajo los Aqueménidas durante el dominio persa de las tribus israelitas, de las cuales probablemente vendría la inspiración para adoptar a Ahura Mazda como símbolo de unidad imperial, marginalizando los cultos politeístas. E inscripciones como las de Behistún del 520 a.C. reflejan esta centralidad monoteísta, contrastando con los altares de fuego protoindoarios encontrados en sitios como Gonur Tepe.
Pero, ¿de dónde viene todo esto? Pues bien, para remontarnos a los orígenes, debemos viajar hacia los primeros pueblos de las estepas euroasiáticas, los cuales desarrollaron la religión protoindoaria, que es la raíz de los cultos védicos, caracterizada por un politeísmo jerárquico que refleja el Rita. Desde nuestra perspectiva, este panteón sí que encarnaba una metafísica solar y antigualitaria, opuesta precisamente al monoteísmo. Históricamente, los protoindoarios asociados con culturas esteparias como la de Androbo o la Yamnaya practicaban rituales sacrificiales y transmitían ritos oralmente, preservados luego en los Vedas. Alain de Benoit celebró este politeísmo por su libertad espiritual, mientras que Mircea Eliade destacaba su tiempo cíclico, renovado por los sacrificios. La arqueología en tumbas esteparias del segundo milenio a.C. revela precisamente ofrendas de animales y carros, reforzando la jerarquía social que saltamos y que el zoroastrismo atacó. El judaísmo no solo eliminó la pluralidad de dioses, sino que también propuso una jerarquía religiosa donde solo el pueblo elegido de Israel tiene acceso exclusivo a la voluntad de su Dios. El concepto de pueblo elegido no solo es un distintivo teológico, sino que tiene profundas implicaciones sociopolíticas. Según la visión del judaísmo primitivo, Yahvé eligió a Israel no solo por su fe, sino también para imponer un orden moral y divino sobre los pueblos circundantes. Esta exclusividad se plasma en numerosas leyes y mandatos, como el de no adorar a los dioses de los pueblos vecinos, lo que crea una clara separación entre los elegidos y los no elegidos. A diferencia de las regiones politeístas, donde cada pueblo podía tener su propio panteón y culto sin que esto interfiriera con los otros, el judaísmo establece una línea divisora clara, los que adoran a Yahvé y los que no. La imposición de esta exclusividad no solo marginó otras religiones, sino que también transformó las prácticas religiosas en un elemento fundamental de identidad nacional. Los pueblos no israelitas no solo eran considerados ajenos al pacto divino, sino que su adoración a otros dioses era vista como una forma de impureza que debía ser erradicada para preservar la pureza de la alianza. Ese sistema excluyente, por tanto, no solo tiene raíces en la espiritualidad, sino que se extiende a la estructura social y política de Israel. La creencia en un Dios único y exclusivo cimenta una jerarquía donde no hay espacios para la pluralidad religiosa y donde el imperio espiritual de Yahvé no se limita a los dominios celestiales, sino que se extiende a la tierra, convirtiéndose en un motor para la expansión y consolidación de un orden monoteísta. Dicho esto, también es menester abordar una hipótesis que ha estado muy en boga durante muchísimas décadas, que sería la hipótesis protoindoeuropea, propuesta por estudiosos como Georges Dumézil, el cual postula un presunto sustrato religioso común entre los pueblos indoeuropeos de las estepas póntico-caspianas, con un dios celeste y mitos como la lucha contra el caos. Sin embargo, esta hipótesis es problemática, ya que su afán de unificación amenaza la pluralidad de los panteones y carece de sustento histórico sólido, ya que la hipótesis depende de reconstrucciones lingüísticas y comparaciones mitológicas, pero la ausencia de textos escritos en las culturas orales protoindoeuropeas la hace algo netamente especulativo. Jan Hassmann critica su fragilidad, alegando que sin evidencia directa las reconstrucciones son conjeturas basadas en analogías. Los paralelismos entre mitos como Indra contra Vitra o Marduk contra Tiamat no prueban un origen común, sino convergencias entre panteones de dioses distintos entre sí, pero que comparten expresiones ante el orden cósmico similares. Benoit rechaza la homogenización, argumentando cómo el politeísmo indoeuropeo no necesita un molde único, ya que su fuerza reside, entre otras cosas, en su diversidad castiza. Y es que el enfoque materialista de la hipótesis es evidente y no hace más que reducir a la tradición con T mayúscula a especulaciones históricas. La supuesta tríada funcional de Dumézil ignora las particularidades de cada panteón, pues Varuna no es idéntico a Zeus, ni Indra a Thor. Arqueológicamente, las estelas de los kurganes muestran motivos guerreros, pero no un sistema religioso unificado. Contactos comerciales entre las estepas y Mesopotamias explican lo que sería más similitudes mitológicas que una religión protoindoeuropea monolítica. Para Benoit, imponer una unidad ficticia es un eco precisamente del igualitarismo monoteísta, opuesto a la pluralidad sagrada, lo cual seguramente esas influencias abrahámicas se vieron como un sesgo en quienes defendieron esta tesis.
Tanto el zoroastrismo como el judaísmo, aunque con enfoques diferentes, se basan en una exclusividad divina que despoja a los seres humanos de su derecho a una relación libre y plural con lo divino. Un Dios único no solo excluye a otros dioses, sino que marca una distinción clara entre los elegidos y los no elegidos. Lejos de ser una invitación a la unidad, estas religiones buscan imponer un orden jerárquico, donde solo algunos tienen acceso al poder divino. Mientras que el politeísmo celebra la diversidad de lo divino y reconoce que lo sagrado se manifiesta de formas múltiples y variadas, estas religiones monoteístas nacieron no para promover la igualdad, sino para establecer una estructura de poder donde unos tienen el monopolio del acceso a lo sagrado. Aunque con el tiempo se han producido intentos de apertura, la estructura de exclusión original sigue siendo el fundamento de estas religiones. Lejos de ser una invitación a la unidad, estas religiones buscan imponer un orden jerárquico, donde solo algunos tienen acceso al poder divino. Mientras que el politeísmo celebra la diversidad de lo divino y reconoce que lo sagrado se manifiesta de formas múltiples y variadas, estas religiones monoteístas nacieron no para promover la igualdad, sino para establecer una estructura de poder donde unos tienen el monopolio del acceso a lo sagrado. Aunque con el tiempo se han producido intentos de apertura, la estructura de exclusión original sigue siendo el fundamento de estas religiones. La investigación no hace más que revelar cómo el Antiguo Testamento absorbe mitos paganos, pero los despoja de su jerarquía cósmica, siendo así el monoteísmo una decadencia espiritual que allana el camino para la modernidad materialista. Llamamos a retornar hacia el paganismo como resistencia al universalismo. Los mitos de Indra o Marduk frente a la tiranía de Yahvé o Ashura Mazda son un grito de libertad metafísica. En un mundo ahogado por la uniformidad, el retorno al politeísmo es, para nosotros, una rebelión contra la decadencia, un fuego sagrado para reavivar la sabiduría perenne frente al veneno monoteísta.